3, 2. Buenas tardes para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos en este momento invitándolos a uno de los foros de cambio climático, rentabilidad y buen vivir en el Quindío, la ciencia al servicio de la gestión climática. En este momento le vamos a dar la bienvenida al director de Desarrollo Rural Sostenible de la Secretaría de Agricultura, quien nos va a dar la apertura a este foro. Y continuamos para socializar la agenda y darles a conocer a todos los asistentes y a los panelistas que tendremos el día de hoy. Jefe Miguel, buenas tardes. Tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, un saludo de nuestro gobernador, el señor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, y el secretario de Agricultura, Julio César Cortés Pulido. De verdad que estoy muy contento que desde la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible se haya adelantado todos estos exitosos foros que llevamos a lo largo del mes de julio y parte del mes de junio. Hoy estamos en un foro que me parece una temática súper chévere, que es la ciencia al servicio del cambio climático. Tenemos unos ponentes espectaculares como lo hemos tenido las semanas atrás. Muchos de ellos los conozco. Muchísimas gracias al profe Hugo, al profe Alejandro, a Juan Esteban, que vienen a contarnos hoy un poquito de su experiencia. De verdad que muchas gracias a las personas que semana a semana están pendientes del foro. Espero que hayan aprendido muchísimo, como lo hemos hecho nosotros. Ha sido un reto muy interesante en este tiempo del COVID, poder reinventarnos en un proyecto tan bonito como este que estamos adelantando desde la gobernación. Y pues nada, no me queda más sino agradecimiento a todas las personas, que aprendamos mucho, y al equipo por este esfuerzo tan grande que han realizado semana tras semana. Muchísimas gracias, jefe Miguel, por sus palabras. Entonces vamos a dar inicio a este foro. Como durante todo el ciclo de foros estamos socializando el plan de cambio climático del Quindío y el proyecto, porque consideramos que es muy importante que conozcamos que el departamento tiene un plan y que ya se inició su ejecución. Entonces vamos a arrancar. En este momento nosotros sabemos de que a nivel mundial hay una realidad climática que nos está afectando a todos nosotros y nos está llevando a tomar decisiones desde la adaptación y la mitigación, generando esas acciones. Un momento, por favor. Sí, entonces, como les decía, a raíz de toda esa evidencia que hemos tenido nosotros a nivel mundial, se ha generado la necesidad de tomar esas acciones frente al cambio climático. Entonces, si queremos saber sobre el cambio climático, tenemos que saber sobre los gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de los gases de efecto invernadero, son gases que normalmente se encuentran en la atmósfera, ellos todo el tiempo están allí, solamente que a raíz del crecimiento agroindustrial, el crecimiento demográfico, las malas prácticas, se han incrementado exponencialmente todos esos gases que se encuentran en la atmósfera. Esos gases tienen una característica particular y es la característica de atrapar el calor. Por eso hablamos nosotros de ese calentamiento global y por eso hablamos de ese efecto invernadero que ahora se está viendo muchísimo más marcado y que nos está nosotros generando una gran cantidad de afectaciones climáticas que las vamos a ver más adelante. Listo. Cuando hablamos nosotros de cambio climático siempre tenemos algunas, digamos, o existen algunas, digamos, inquietudes con respecto a si variabilidad climática y cambio climático son la misma cosa o tiempo climático. Cuando nosotros hablamos del calentamiento global, como lo decíamos ahorita, es ese aumento de la temperatura en la atmósfera debido al incremento de esos gases de efecto invernadero, que son muchísimos, como el CO2, el gas metano, compuestos volátiles, entre otros. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de esas tendencias de cambio a muy largo plazo, prolongadas, que nosotros tenemos evidencia acá en el departamento del Quindío. Por ejemplo, con la existencia que teníamos antes de un nevado del Quindío, ahora tenemos un páramo.
un Paramillo. Ese es un ejemplo de ese cambio climático que se ha dado en muchísimos años. Cuando hablamos de variabilidad climática específicamente para nosotros en el departamento del Quindío y en Colombia, hablamos de fenómenos como el ENSO, ¿cierto? Fenómeno del niño, fenómeno de la niña, que se caracterizan por el enfriamiento o el calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico, que nos determinan específicamente las condiciones climáticas y que ahora nosotros la estamos viendo, digamos, o la estamos sintiendo muchísimo más complejas, digamos, temporadas de calor más extremo, temporadas de lluvia más intensas. Dentro de esos gases de efecto invernadero que está afectando generalmente en el planeta, no solamente aquí en Colombia, encontramos unos datos muy interesantes que nos dicen de que aproximadamente el sector forestal y el agropecuario son los mayores generadores de esos gases de efecto invernadero, seguido de la industria de la manufacturera, minas, energía, transporte, entre otros. También resulta de que a nivel mundial muchos países ya se han venido reuniendo en varias oportunidades, esas partes interesadas en reducir los gases de efecto invernadero. La última reunión fue en el año 2015, la COP21, en el Acuerdo de París, donde se determinó que si se aumentaba 1.5 o 2 grados de temperatura en el planeta, esto iba a generar unas grandes afectaciones a nivel de biodiversidad, a nivel de ecosistemas y a nosotros como humanos también. Entonces se crearon unos compromisos que más de 170 países que participaron en esa convención, en ese acuerdo, se comprometieron a nivel país para generar la reducción de esos gases de efecto invernadero. La meta es al año 2030 reducir aproximadamente el 20%. Es un compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que equivale aproximadamente a 670 millones de toneladas de CO2 en ese periodo del año 2015 al año 2030. En Colombia, nosotros tenemos una política nacional de cambio climático. Esa política nacional de cambio climático nos da las líneas estratégicas e instrumentales para poder gestionar el cambio climático, desde el desarrollo rural, urbano, minero energético, de infraestructura y ecosistémico. Cuando hablamos de las líneas instrumentales, hablamos de la planificación de la gestión del cambio climático, información, ciencia, tecnología e investigación, que es en lo que se basa este foro, paralelo a la educación y el financiamiento de instrumentos económicos. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático está enmarcado también en el documento COMPES, la política de Estado, que da la estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia, donde se espera que el 100% del territorio colombiano tenga planes de cambio climático. Efectivamente, el departamento del Quindío cuenta con su propio plan, Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Quindío, con una visión al año 2030. Este fue un plan construido por muchísimos sectores públicos, privados, educativos, sectores productivos, y en el que se espera que para el año 2030 el Quindío sea un departamento sostenible, sustentable, resiliente, educado, incluyente socialmente, coherente en su oferta ambiental y obviamente adaptado y generando estrategias de mitigación al cambio climático. Este documento del Plan de Gestión de Cambio Climático del Departamento del Quindío tiene, digamos, unos contenidos interesantes. Van a encontrar un diagnóstico que nos da, brindar la información de qué es lo que puede, cómo se va a manejar, digamos, cómo va a fluctuar la temperatura, la precipitación y algunos parámetros hidrometeorológicos que pueden afectar al departamento del Quindío, obviamente desde los sectores productivos como a la comunidad en general. Este documento también nos da a nosotros las estrategias, nos dice qué es lo que se espera, las estrategias a mediano, corto y largo plazo para lograr la ejecución de este plan. Cuando nosotros hablamos de ciencia y tecnología dentro del plan, encontramos en el numeral 1.3 las capacidades habilitantes del territorio para afrontar el cambio climático, y específicamente nos habla de la vinculación efectiva de los gremios en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. También el documento nos dice adicionalmente que varios de estos grupos han trabajado esas temáticas relacionadas con cambio climático a nivel gremial en el departamento. Es importante reconocer que existen también fondos de empresas privadas que han desarrollado actividades de innovación y tecnología en el departamento del Quindío. En el numeral 2.2 del documento del plan hablamos de estrategias transversales para fortalecer las capacidades regionales. Estos tres ejes son muy importantes, en esto se basa también el proyecto, que son la gestión territorial del riesgo, la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación y la formación. En el numeral 2.2 habla de la estrategia de ciencia, tecnología e innovación, donde se habla importantísimo de la articulación interinstitucional, academia, sector público y sector privado,
Más adelante se les va a contar en qué está en este momento el proyecto de ejecución del plan en su etapa 1 relacionada con la articulación interinstitucional de academia, sector público y sector privado. También es importante reconocer que cuando hablamos de adaptación y de mitigación hay unas líneas importantes. El desarrollo de agendas intersectoriales para la mitigación, los planes integrales de gestión de cambio climático como el PIC territorial del Quindío y los instrumentos económicos para su ejecución. En este momento, ese PIC Quindío tuvo la posibilidad de formular un proyecto desde la gobernación del Quindío ante el Sistema General de Regalías y se pudieron gestionar más de 14.800 millones de pesos en el proyecto de implementación de acciones de adaptación, etapa 1 del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático en el departamento del Quindío. Estos recursos ya son del departamento del Quindío. Estos recursos los tenemos aquí para invertirlos. En este momento vamos a socializarle brevemente los 4 objetivos del proyecto. No voy a profundizar mucho en los objetivos, en el objetivo 3, ya que los panelistas de hoy van a hablarnos de ese objetivo. El objetivo 1 de este proyecto es ejecutar acciones de adaptación basadas en ecosistemas en áreas de importancia estratégica de conservación. Cuando hablamos de adaptación basada en ecosistemas, hablamos de la utilización de esa biodiversidad, de ese material vegetal nativo del departamento para poder restaurar esas áreas. ¿Cuáles áreas? Áreas que están, digamos, involucradas en el artículo 111, áreas de conservación y manejo de autoridades ambientales, áreas que están ubicadas en fuentes abastecedoras de recurso hídrico. El objetivo 2, consolidar procesos de reconversión ambientalmente sostenibles y resilientes. Aquí estamos involucrando los sectores productivos, sectores agrícolas y pecuarios, que deben repensar la forma en que están realizando sus actividades. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de la ganadería, establecimiento de sistemas silvopastoriles exitosos que permitan no solamente que visualmente, paisajísticamente se mejoren las condiciones, sino que las condiciones de la ganadería, de su leche, de su carne, sean muchísimo mejor por el mayor consumo de proteína. En el objetivo 3, generar capacidades de adaptación al cambio climático en la comunidad, gobierno, sector privado y academia. En este objetivo tenemos 2 elementos importantes. El tema de apropiación social del conocimiento relacionado con cambio climático y también el componente científico de la plataforma de servicios ambientales que en este momento les vamos a socializar. El objetivo 4 habla de fortalecer mecanismos de financiación para la conservación. Acá lo que quiere el proyecto es identificar esos mecanismos, reconocer cuál es la forma, socializarle a las personas que están interesadas y que puedan acceder a esos recursos. En los objetivos unidos, como les comentaba, adaptación basada en ecosistemas y de sistemas productivos más resilientes, se espera restaurar con más de 1.717.28 hectáreas. Esto equivale a más de 550.000 árboles nativos, obviamente de acuerdo a la ubicación sobre el nivel del mar en el departamento, asimismo serían esas especies nativas. Estos árboles se van a proteger durante todo el tiempo que dure el proyecto y se le van a realizar mantenimientos 2 veces al año. En este objetivo 3, como les decía, tenemos un componente de innovación, de ciencia, de gestión del riesgo, una plataforma de monitoreo de servicios climáticos. Además es importante reconocer que los servicios climáticos y los servicios ecosistémicos no son la misma cosa y podrían pues confundirse. Cuando hablamos de servicios ecosistemas hablamos de los que nos proveen a nosotros alimentos, soporte. Cuando hablamos de servicios climáticos estamos hablando de esos hidrometeorológicos que nos están determinando las condiciones climáticas. Como les digo, no me voy a detener allí porque esto hace parte de la presentación de nuestros siguientes panelistas. Aquí en esta imagen, pues esta plataforma de servicios climáticos que hace parte del objetivo 3 del proyecto, lo único que les puedo decir es que al lado izquierdo de sus pantallas pueden encontrar a esos proveedores de información directamente in situ y al otro lado, al lado derecho, encontrarían a todos esos beneficiarios de esa información que brindaría la plataforma de servicios climáticos. En el objetivo 3 también tenemos una estrategia de comunicación, difusión y gestión del conocimiento para la apropiación social. Esta apropiación social se está llevando a cabo con una estrategia que está contando con estos 5 ejes. Sin embargo, a raíz del COVID, de esa emergencia sanitaria, tuvimos que repensar desde el proyecto esta estrategia, pero siguen estos mismos ejes: aprendizaje multinivel, comunicación, difusión, fortalecimiento organizacional, transparencia, gestión del tejido social, participación activa para la acción climática articulada, con el uso de diferentes metodologías, incluida la de sociocracia, que es una metodología, digamos, relativamente nueva aquí en el departamento del Quindío y que ha permitido de manera transparente la articulación de procesos, digamos, la creación de estrategias y la organización en diferentes grupos.
Finalmente, el objetivo cuarto del proyecto, fortalecer los incentivos a la conservación. Hablamos de reconocer cuáles son las metodologías de bonos de carbono, asesorarnos cuál es la ruta, la metodología de pago por servicios ambientales. Asimismo, acompañar a todos los beneficiarios del proyecto a que tengan esas exenciones tributarias y que permitan tener beneficios por la conservación de esas áreas dentro de sus predios. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con la agenda. Vamos a continuar entonces con la agenda. Vamos a continuar entonces con la agenda. A continuación sigue el estudiante de la Universidad del Quindío, Juan Esteban Cáceres, del programa de biología. Bienvenido, Juan Esteban. ¿Estás acá? ¿Nos estás escuchando? Te damos la palabra para que inicies con tu presentación de variabilidad climática y servicios ecosistémicos, caso de estudio aves polinizadoras. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este evento y saludo a todos los que están con nosotros conectados en este momento. Por favor, la presentación. Sí, claro, danos un segundo. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Juan Esteban Cáceres Rabe, soy estudiante del programa de biología del 10º semestre y en esta ocasión vengo a traerles al foro la presentación titulada Variabilidad climática y servicios ecosistémicos, con un caso de estudio en aves polinizadoras con librillo. Entonces tenemos, a modo de introducción, aclarar un poco nuestras ideas sobre el clima, ¿sí? Sobre la variabilidad meteorológica. Tenemos dos términos, uno es variabilidad climática y otro es el estado del tiempo. ¿Sí? Tenemos que aprender a diferenciar en principio estos dos términos. Tenemos entonces que la variabilidad climática, como le explicaban ahora, son las variaciones en las diferentes variables climáticas que se pueden dar relativamente en un corto tiempo, porque el cambio climático hablamos de una escala de tiempo mucho mayor. Y el estado del tiempo es lo que normalmente nosotros usamos para informarnos en el día a día de cómo va a ser esas condiciones climáticas. Y como podemos ver en el ejemplo, Google es una herramienta que nos da el estado del tiempo día a día. Entonces la diferencia entre estos dos conceptos principalmente es la escala temporal, ¿sí? Una escala pequeña y una escala un poco más amplia. Y listo. Entonces, con esta variabilidad meteorológica, tenemos que entender que hay dos procesos que afectan esa variabilidad meteorológica dentro del planeta Tierra. Tenemos un componente natural y un componente antrópico. Entonces, primero voy a empezar con el componente natural. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, tenemos que el clima del planeta principalmente es regulado por la energía que proviene del Sol, nuestra estrella madre, ¿sí? Esta es la estrella de la cual recibimos toda la energía que entra al planeta Tierra, causando variaciones importantes dentro de la temperatura y las otras variables climáticas en el planeta Tierra. Hay ciertas variables, como ya lo vamos a ver, siguiente diapositiva. Sí, hay ciertas variables o ciertas características de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y alrededor de sí misma que cambian el flujo de energía que recibe la Tierra, ¿sí? Tenemos entonces, como nos han enseñado siempre, Tenemos entonces, como nos han enseñado siempre, que la Tierra gira alrededor del Sol y también gira sobre sí misma, ¿sí? Pero nunca nos dijeron que esa órbita de la Tierra alrededor del Sol suele cambiar, ¿sí? En una escala de tiempo muy grande, 100.000 años puede cambiar esa órbita. ¿Qué pasa cuando esta órbita cambia? Pues la energía que proviene del Sol a la Tierra es diferente. Entre más cerca estemos al Sol, más energía va a recibir el planeta. Entre más lejos esté del Sol, menos energía. De igual manera, el planeta Tierra gira sobre sí mismo, donde podemos observar el término precesión, como cuando giramos un trompo y el trompo gira sobre su ángulo, pero tiene cierta rotación en ese ángulo, ¿sí? Eso es la precesión. Por otro lado, tenemos la inclinación. La Tierra suele cambiar su inclinación respecto a su eje principal, lo cual también cambia el modo en que la energía entra al planeta. Entonces, en la gráfica que tenemos en la derecha, podemos observar arriba estos tres procesos, precesión, oblicuidad y excentricidad. Podemos ver que a través del tiempo, miles de años, estos procesos varían, ¿sí?
donde algunas veces la Tierra está más cerca, la Tierra tiene ciertos ángulos, entonces la energía cambia. Y en la parte de abajo podemos ver un poco lo que sería la temperatura del planeta. Acá tenemos un ejemplo que va hasta hace 1.000.000 de años atrás. Entonces podemos observar que hay picos que nos indican altas temperaturas y picos que nos indican bajas temperaturas. Esto es lo que nosotros llamamos las eras glaciares, donde hay mucho frío en el planeta, y las eras interglaciares, donde hay mucho calor en el planeta. Y para contextualizarnos un poco, la última era glacial, o sea, la última época de frío en el planeta, terminó hace 10.000 años. En este momento nos encontramos en un momento de calentamiento natural en el planeta, una era interglacial. Ahora sigo con el siguiente proceso, que es el proceso antrópico, cómo afecta la energía dentro del planeta, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros que dentro del planeta, como lo explicaron ahorita, la atmósfera, que es nuestra capa protectora pues, de todo el universo, está compuesta por diferentes gases y tiene una composición de gases. Estos gases tienen unas proporciones que bajo, digámoslo así, las emisiones naturales, si el humano no existiera, esas proporciones se mantienen y varían, pero una variación, digámoslo así, estable. ¿Qué pasa? En la época industrial, cuando nosotros como habitantes de este planeta empezamos a expandir nuestra industria y nuestras actividades, por ejemplo la agricultura, empezamos a emitir, ¿sí? A aumentar las emisiones de estos gases hacia la atmósfera. También lo explicamos muy bien ahora. ¿Qué hacen estos gases? Pues estos gases van a acumular mayor calor, por lo cual va a haber un mayor calentamiento, o sea, una distribución de la energía en el planeta diferente a que si nosotros no estuviéramos, ¿sí? Esa es la preocupación de hoy en día, lo que está moviendo gobiernos y está moviendo a todo el mundo. ¿Qué causa esto? Que la temperatura del planeta, porfa, puede volverlo un segundito, la temperatura del planeta aumente con una, digámoslo así, con una capacidad de predecirlo menor. ¿Sí? Gracias a que este aumento de energía dentro de la atmósfera se refleja en entropía. Esta entropía puedo traducirla como eso, como la incapacidad de poder predecir eventos futuros. Por un lado, entonces tenemos esto, que es la contribución antrópica a esa variabilidad. En la parte derecha podemos ver los inventarios que, como lo mencionaban ahora, cada país se comprometió pues, a sacar. Tenemos el de Colombia, el Quindío está en la quinta posición, que personalmente me parece algo medio preocupante, porque pues, el Quindío es el departamento más pequeño dentro de Colombia. Siguiente, por favor. Listo. Entonces ya hablamos del clima y el clima en el planeta y por qué es afectado. ¿Cierto? Ahora vamos a hablar cómo el planeta es afectado por este clima. Entonces tenemos procesos climato-dependientes. ¿Sí? Ojo con este término. Procesos climato-dependientes, procesos que dependen del clima. Traemos algunos ejemplos muy sencillos. Entonces tenemos, por ejemplo, que todos los organismos en el planeta Tierra, o sea, toda la biodiversidad que nosotros podemos observar, existen bajo condiciones ambientales específicas que permiten su supervivencia. Si estas condiciones cambian, muy probablemente la capacidad de sobrevivir en el medio cambie para las especies. También, de igual forma, los ecosistemas donde conviven todas estas especies son muy sensibles a los cambios de temperatura. Donde antes había un bosque tropical, puede haber una sabana, ¿sí? Por cambios bruscos en la temperatura. El ciclo hidrológico también es influenciado por la fluctuación atmosférica, habiendo tiempos más secos y tiempos más cálidos, como lo explicaba ahora la señorita. También entonces un efecto directo para nosotros podría ser el rendimiento en la producción de alimentos, la agricultura, ya que pues nosotros nos alimentamos de especies de plantas, y estas especies son afectadas por ese clima. Como lo decía ahorita, son condiciones específicas que permiten la supervivencia de estas especies. ¿Okay? De igual forma, algo preocupante con el contexto actual pues, del virus y todo, también tenemos que tener en cuenta que la distribución de vectores de enfermedades como los unos mosquitos también modifican sus patrones de distribución en base al clima, comprobándose últimamente que esta distribución de estos vectores ha estado más cerca a las poblaciones humanas, aumentando el riesgo de contagiar algunos virus. ¿Okay? Entonces, de todos estos procesos que se dan en la naturaleza y que nos afectan a nosotros, son procesos naturales. Y además de todos estos procesos naturales, nosotros obtenemos muchos beneficios, que digámoslo así, en épocas pasadas eran muy emitidos, pero que hoy en día han sido trabajados y se han denominado servicios ecosistémicos. Siguiente, por favor. Entonces tenemos los servicios ecosistémicos, que son esos servicios que nos proveen los ecosistemas y la biodiversidad. Estos servicios se clasifican en 4: culturales, aprovisionamiento,
regulación y sostenimiento. Son clasificaciones en las cuales se resumen todos los beneficios que nosotros tenemos de la naturaleza. Aquí podemos ver algunos ejemplos fundamentales: los alimentos, las materias primas, recursos medicinales, el agua potable, la regulación del agua, incluso la recreación y el ecoturismo. Todos esos son servicios que nos provee la naturaleza a nosotros. ¿Sí? Entonces, para el caso de esta presentación, traigo yo a colación un servicio en específico, que es el servicio ecosistémico de la polinización. Siguiente, por favor. Entonces tenemos la polinización, ¿cierto?, como servicio ecosistémico fundamental para los ecosistemas en el planeta. Siguiente. ¿Qué es la polinización? Listo. La polinización es la forma de reproducción sexual de todas las especies de plantas con flor. O sea, las especies que tengan flor se reproducen gracias a la polinización. En el mapita que ustedes pueden observar a la derecha tenemos un mapa global donde pueden observar la distribución de cada planta con flor. Pueden ver que en todo el mundo hay plantas con flores que requieren de la polinización para poder reproducirse. ¿Sí? Entonces ya nos vamos haciendo la idea por qué es tan importante este servicio ecosistémico. Hay que tener en cuenta que después de la fotosíntesis, o sea, la recepción de energía del sol, el crecimiento de las plantas, la transformación de energía lumínica en energía química, viene la polinización, a ser el segundo proceso más importante para el mantenimiento de la vida en el planeta, ¿sí? Donde casi todos los ecosistemas dependen de esa reproducción de esas plantas, que se da por medio de la polinización. Y para el caso de los humanos, yéndonos un poco más a lo personal, a lo que nos toque pues a nosotros, que todo nos debería tocar, pero ya sabemos cómo somos, el servicio ecosistémico más importante es la productividad agrícola. Pues más del 70% de los alimentos que nosotros ingerimos dependen de la polinización para ser efectivos y ser productivos. Siguiente. Y la polinización un poco más a fondo, entonces, es esta adaptación que han tenido las plantas y, digámoslo de alguna manera, la coevolución. No sé si este término que también suene, o más bien, digámoslo así, el mutualismo, o el pasar del tiempo de dos especies muy cercanas que el día de hoy se reflejan en adaptaciones morfológicas, ¿sí? Lo que llamamos nosotros estrategias de polinización o síndromes de polinización. Pero resulta que como las plantas están en todos los ecosistemas y necesitan polinizarse, pues en estos ecosistemas hay otros bichitos, hay microorganismos, mamíferos, insectos, aves, etcétera, ¿cierto? Y las plantas se aprovecharon de estos visitantes de sus ecosistemas para aprovecharse y dispersarse, la polinización. Entonces tenemos que las abejas polinizan, que hay mariposas polinizadoras, coleópteros, mamíferos, murciélagos, etc. ¿Qué reciben ellos al polinizar? Ellos no van por el polen nomás, ellos reciben néctar de sus flores. Estrategia de las plantas para que el organismo vaya hasta ellas, extraiga el néctar, y en el momento de extraer el néctar, pues va a juntarse en todo su polen y este se va a distribuir hacia otra planta y se va a hacer la reproducción pues, de las plantas. En este caso traigo una estrategia de polinización en específico, que es la estrategia de polinización de las aves, específicamente de los colibríes. Entonces tenemos que para el mundo se han reportado aproximadamente 343 especies de colibríes. Estos son organismos con múltiples adaptaciones para la nectarivoría. Son las aves más adaptadas para obtener su alimento, por decirlo de alguna manera. Casi que toda su dieta es néctar, estas aves viven del néctar, además de algunos insectos que también consumen para las proteínas. Podemos observar, por ejemplo, que el pico del colibrí, dentro de toda esta gama de diversidad de especies, existe también una gama de picos diferentes, pero se han correlacionado estas formas de picos con formas de flores, ¿sí? O sea, lo que les decía yo ahora de coevolución, cómo un organismo se adapta a otro y se ve reflejado en sus estructuras morfológicas. El colibrí es un bicho que el pico alcanza el néctar y al mismo tiempo cumple la función de polinizador. Además es el bicho con el metabolismo más alto, conocido como invertebrado con el metabolismo más alto. Este bicho puede aletear hasta 30 veces por segundo, un momento de calma, un aleteo, un vuelo fuerte puede aletear 100 veces por segundo. Entonces se imaginan la cantidad de energía que este bicho consume. Necesita consumir néctar todo el día, todo el día. Los colibríes son polinizadores de una amplia gama de familias botánicas en Neotrópico, donde vivimos nosotros. Si me pasaba este dato, pues los colibríes solo están distribuidos para América y Norteamérica, ¿sí? Sudamérica y Norteamérica. Yo puedo encontrar en
organismos allí, y estos organismos contribuyen a la reproducción de plantas dentro de las familias de Peliconiaceae, Helminthiaceae, Ericaceae, Melastomidaceae, Bromeliaceae, Aricaceae, etc. Una gama de familias botánicas, una gama de plantas que dependen de los colibríes para poderse reproducir. Siguiente. Entonces, en base a todo ese contexto y luego haberles contado todo esto de la variabilidad climática y los servicios ecosistémicos, unos añitos atrás me el proyecto desde el Centro de Estudio de Alta Montaña y el Grupo de Investigación Sinfosi en la Universidad del Quindío, el proyecto titulado Tratando de seguir siendo un colibrí en un mundo variable, una plataforma de vigilancia de la actividad de los polinizadores bajo la variabilidad del clima. Siguiente. El proyecto, pues, ha sido ejecutado, ha sido desarrollado en conjunto con un grupo de ingenieros de la Universidad del Quindío, entre los cuales está el profesor Faber Danilo Giraldo, los compañeros estudiantes Gustavo Salgado Campo y Fred Alexander España, y desde la biología tenemos al profesor Hugo Mantilla Meluc, a mi compañero Fernando Osorio Benítez, de quienes habla Juan Esteban Cáceres, además de la ayuda externa del docente investigador Alejandro Rico de la Universidad de Washington. Este hombre es un experto en todos los temas de colibríes, ha roto paradigmas, entonces el trabajo ha tenido un buen proceso. Siguiente. Listo, entonces, ¿cómo nació el proyecto? Sí, nosotros nacimos de un contexto que revisamos aquí en el departamento. Vemos entonces que el departamento del Quindío es el departamento más pequeño dentro del territorio continental en Colombia. ¿Sí? El departamento tiene una ocupación total del 0.16% de todo Colombia y alberga un 25% del total de diversidad de especies de aves, como podemos observar en el dato que tenemos a la derecha. En Colombia están reportados, según Fernando Ayerbe, en la guía de aves, 1.932 especies para Colombia, de las cuales en el Quindío podemos encontrar 543 especies. Es una gran cantidad de aves para ese espacio tan pequeño. Dentro del Quindío existen 28 especies que únicamente se encuentran en el Quindío, únicamente 28 especies de aves. Y de esas 543 especies de aves en el Quindío, 47 son especies de colibrí. También tenemos una altísima diversidad de colibríes. Esta diversidad, digámoslo así, ha sido beneficiada por los gradientes altitudinales que presenta el departamento al estar en una de las vertientes de la cordillera de los Andes, ¿sí? Donde podemos encontrar pisos altitudinales desde los 900 metros sobre el nivel del mar hasta sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ¿qué desarrollamos nosotros en conjunto con este grupo de ingenieros? ¿Sí? Hablando un poco de la variabilidad climática y de los servicios ecosistémicos, pues nos encontramos con la polinización y además encontramos que en el Quindío había una gran cantidad de polinizadores alados, los colibríes, ¿sí? Y los ingenieros tenían una gran capacidad de creación. Nosotros nos sentamos a hablar de cómo podríamos mirar esto y lo otro, y finalmente se construyó una estación de monitoreo. La denominamos La Divisa por la locación donde está instalada, en el municipio de Quimbaya, Vereda La Unión. La finca se llama Finca La Divisa. Allí pues hubo un desarrollo de software y hardware que ahora no voy a entrar en detalle para no aburrirlos, donde finalmente se logró la construcción de una estación de monitoreo. Siguiente, por favor. Una estación de monitoreo con la capacidad de capturar información de actividad de forrajeo de los colibríes. ¿Qué es el forrajeo? El forrajeo es la búsqueda de alimento, ¿sí? Eso es básicamente el forrajeo de un colibrí, o sea, ir de flor en flor y extraer el alimento. Y también la captura de variables climáticas, de las siguientes variables: precipitación, presión barométrica, temperatura, humedad, velocidad del viento, dirección del viento, compuestos orgánicos volátiles y CO2. Esto fue un desarrollo realmente arduo, de los que se encargaban pues, principalmente los ingenieros. Entonces tenemos, por un lado, lo que es el forrajeo. Ellos desarrollaron unos sensores que detectan cuando el pico del colibrí entra en cada uno de los bebederos, en cada una de las flores del bebedero. Entonces cada vez que el pico del colibrí ingresa a una de las flores se registra un evento y se toma una fotografía, porque la estación también tiene en sí integrada una cámara trampa para poder confirmar estos eventos. Siguiente, por favor. Además de esto, de la captura de información, también se desarrolló una plataforma de información y recepción de datos.
toda la información que es capturada en campo por esa estación es mandada en vivo a un sitio web, que es el sitio web del Centro de Estudios de Alta Montaña, una plataforma de servicios climáticos donde estamos haciendo la captura de toda esta información para esa localidad. Siguiente, por favor. Bueno, este estudio o la estación capturó datos desde el 25 de agosto del 2019 hasta el 3 de febrero del 2020. La estación en sí capturó 129.625 datos. Datos climáticos tenemos en total 450.607, porque son más que los datos de la estación de la Divisa, porque además contábamos con un respaldo satelital. O sea, cada vez que la estación presentara algún problema, había información extra satelital, por eso ese número es un poquito alto, más alto pues, de los datos capturados por la estación. Obtuvimos un total de 36.977 eventos de libación y 26.969 fotografías de colibríes en la estación. Algo muy importante, este es el set de datos más robusto producido para el Quindío, ¿sí? Jamás se había reportado un estudio similar siquiera al desarrollo de una estación como esta, y además la cantidad de información tampoco se ha encontrado en la literatura, con un total de 255 gigabytes de información. Siguiente, por favor. Después de todo y muestro y todo, nosotros quisimos ver los datos de una manera, digámoslo así, desde una perspectiva del colibrí. Entonces nosotros vimos nuestros resultados dentro del rango de actividad del colibrí, ¿sí? Desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la tarde, como pueden ver en el eje X de la gráfica. Y en el eje Y tenemos lo que es la frecuencia, con qué frecuencia iba el colibrí y se alimentaba en el bebedero. Como podemos observar, entonces tuvimos unos resultados bien interesantes, ¿sí? Vemos que desde las 5 de la mañana, a través que pasa el día, pues digamos que no hay una fluctuación tan alta en esta visita. Pero al final del día, en las últimas horas del día, el colibrí tiene, digámoslo así, una explosión de alimentación. Pues eso es muy lógico, porque si el colibrí es un animal diurno que en la noche tiene que ir a descansar y no tiene la posibilidad de ir a buscar alimento, pues este último alimento le va a proporcionar su supervivencia a través de toda la noche hasta el siguiente día. Muy interesante, uno de los resultados que hemos obtenido. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un resumen de los datos climáticos. Muestro solamente 4 porque pues, las otras no presentaban, digámoslo así, una variación muy notable. ¿Sí? Son variables un poco más homogéneas a través del tiempo. Entonces, como podemos observar, lo que se esperaría, ¿no? La temperatura y el índice UV con picos sobre el mediodía. Precipitaciones para las zonas, se reportan mayores precipitaciones para las horas de la tarde, y la humedad, como se espera también, a medida que disminuye la temperatura, pues empieza a aumentar la humedad después del mediodía. Siguiente. En relación pues del clima y de la actividad de los colibríes, podemos observar unos patrones interesantes, ¿sí? Específicamente relacionados con las variables de temperatura e índice UV. Entonces tenemos a nuestra izquierda la gráfica que relaciona la actividad de forrajeo de los colibríes con el índice UV. La línea roja representa el índice UV y las barras la actividad de los colibríes. Entonces, como ya habíamos observado en un principio, tenemos un pico de actividad al final del día. Pero si observamos lo que es el mediodía, la actividad se mantiene baja, ¿sí? Y estos son momentos en donde la temperatura y el índice UV, como podemos observar en la línea roja, son altos. Si en el mediodía está la mayor temperatura y el mayor índice UV. ¿Qué nos refleja esto? Las limitantes que el clima impone sobre los organismos para su búsqueda de alimentación. Y tenemos que tener algo muy en cuenta, y es que el colibrí depende totalmente de conseguir su néctar. Él no puede parar una sola hora del día para conseguir su néctar. Si él para una hora del día, muy probablemente se quede sin energía para ir a buscar más. Sin embargo, podemos observar que estas variables tienen un efecto sobre su actividad. Aunque no lo frena totalmente, hay un efecto, ¿sí? Y además el colibrí aprovecha estas últimas horas para poder alimentarse. ¿Sí? Una parte por nuestros resultados descriptivos. También tenemos que tener en cuenta entonces que este trabajo aún está, digámoslo así, en una de sus fases finales. Siguiente, por favor. Donde entonces tenemos proyectados los avances, seguir con el análisis estadístico para tener, digámoslo así, información más cuantificable acerca de cómo la variabilidad climática está afectando el patrón de actividad de los colibríes.
Tenemos también que actualmente estamos haciendo la escritura de un artículo científico pues para publicar nuestros resultados, y también tenemos proyecciones futuras con investigadores como Alejandro Rico para hacer aprovechamiento de todas las escrituras que construimos y todo el trabajo que hemos hecho. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Esteban. Queremos decirte que en el chat hay algunas palabras de reconocimiento, están comentando de que tu trabajo es un trabajo muy interesante, que el trabajo de los polinizadores realmente es muy importante para la conservación de todas las especies, porque ellos determinan muchísimo la dinámica de los ecosistemas. Muchísimas gracias, Juan Esteban. Vamos a continuar con el doctor Hugo Mantilla Meluc, profesor investigador de planta de la Universidad del Quindío, profesor investigador del programa de biología de la Facultad de Ciencias Biológicas y Tecnologías. Sus áreas de especialidad incluyen la biodiversidad, la conservación, el cambio climático y el desarrollo sostenible, donde acumula más de 100 publicaciones, varios capítulos de libros, fundador y curador de la colección de mamíferos de la Universidad del Quindío, y fundador y director del Centro de Estudios de Alta Montaña. Es representante institucional del Nodo de Cambio Climático del Eje Cafetero, coordinador del Módulo de Biodiversidad y Vigilancia de Salud Pública del Plan de Acción, del Plan de Adaptación al Cambio Climático del Departamento del Quindío. Doctor Hugo Mantilla, bienvenido y lo escuchamos. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla en este instante. Y que se vea bien. Mientras tanto, voy agradeciendo pues un saludo especial al gobernador, el doctor Roberto Jairo Jaramillo, a los secretarios Julio César Cortés, José Ignacio Rojas, José Fernando Ramírez, a Miguel Mejía, por todo el apoyo que le han dado a este proyecto. Un saludo también de la rectoría de nuestra investigación, nuestro rector, el doctor José Fernando Echeverri, y el vicerrector de Extinción, Dispersión y Polanía. También saludos del ingeniero Pabellonero Giraldo, con quien hemos estado trabajando en estos temas. Espero hayan sido que presentó Juan Esteban, el cual ha hecho una excelente introducción. Me queda poco por decir, pero quisiera enfocarme en varias cosas. Quisiera enfocarme en el contexto en el que todo esto, Juan Esteban contó, ocurre para el Quindío. El Quindío es un departamento de montaña y depende mucho del bienestar de sus pobladores, depende de la relación que existe entre salud y diversidad. Una salud que, como hemos visto, no es solamente la salud humana, que en este momento está afectada, muy afectada por todas las transformaciones tan fuertes que el ser humano ha hecho sobre sus sistemas naturales, sino también la salud de los ecosistemas. Y tal vez es el mensaje que yo quisiera transmitir. Espero convencerlos de esto al final de esta charla. Voy a tratar de hacerla corta, de salud y diversidad. Estos dos conceptos son muy bonitos, pero son conceptos que son complejos, como hemos visto. Complejo no quiere decir que no se entienda, quiere decir que dependen de muchísimas variables y que esas variables cambian. Y este es otro aspecto importante que bien tanto Luna Fernanda como Juan Esteban nos contaron bastante bien. Cambian con la escala del tiempo y el espacio a lo que lo miremos. Son tan importantes que de los objetivos de desarrollo sostenible, al menos 11 de los 17, y yo diría que todos, tienen que ver con la naturaleza, con cómo nosotros mantenemos esa idea intuitiva de lo que es el equilibrio de la naturaleza. La naturaleza está saludable si está en equilibrio. Si alteramos ese equilibrio, la naturaleza empieza a tener síntomas bastante graves que nos afectan a nosotros. Una de esas afectaciones de las pandemias, otras de esas afectaciones, los descensos o lo difícil, digamos, de predecir actividades productivas, como por ejemplo la agricultura. Y todo esto, como bien lo señaló Juan Esteban, depende de esos servicios ecosistémicos. Yo quisiera reforzar esas ideas que ha planteado Juan Esteban sobre uno de los servicios que me parece más importante, y es el servicio de regulación, y justamente porque el objeto de esta charla es el clima. Entonces, la gran contribución de la naturaleza, una de esas grandes contribuciones de la naturaleza, es estructurar esos ciclos que mueven nuestra vida. Uno de esos ciclos es el del clima, que está bien cerquita del ciclo del agua,
y por ahí derecho se va a otros ciclos que también son importantes como el ciclado de nutrientes en el suelo. En otras latitudes del planeta, esa regulación tanto del agua como del clima la ejercen fenómenos abióticos o sistemas que no son vivos, por ejemplo los glaciares. Incluso aquí participaban antes de que perdiéramos los glaciares por el calentamiento, ellos contribuían a esa regulación climática, a esa regulación del agua. Pero en los sistemas tropicales, el principal rol de regulación lo tiene es una cobertura vegetal o una serie de coberturas vegetales que están ubicadas en la parte más alta de las montañas, llámense páramos y llámense bosques andinos. En Colombia, pues tenemos un montón de esa regulación global porque producto de los procesos geológicos que yo estoy pintando aquí rapidito, uno de los más importantes es el levantamiento de los Andes. Los Andes es una cadena montañosa la más larga del planeta, que en Colombia adquiere la mayor complejidad porque viene como una sola cadena, no sé si vean mi cursor aquí, y se subdivide en 3 unidades. Y cada una de esas 3 unidades tiene características, como pueden imaginarse ustedes, distintas en diversidad. Además, el elemento de tener alturas nos plantea, como bien se ve en esta gráfica, diferentes condiciones ambientales que seleccionan diferentes tipos de vida. Y de ahí que Colombia sea el país del mundo que tiene la mayor diversidad, digo yo. Él ocupa el primer lugar en número de orquídeas, ocupa el primer lugar en número de murciélagos, ocupa el primer lugar en número de aves, en número de palmas. Hay más plantas contenidas en el territorio de Colombia que todas las plantas que existen en el continente africano, y por eso se identifica como un punto caliente de esa diversidad. Y no paramos de describir esa diversidad. Este artículo salió hoy del compañero Andrés Cuervo, curador de aves de la Universidad Nacional, y estos animalitos tan bonitos, las gralarias se llaman estos. Estos son aves que son caminadorcillas, ellas no vuelan mucho, andan por el sotobosque, por entre los bosques altoandinos, y miren ustedes, cada rango montañoso aquí tiene asociado una diversidad de esos pájaros. Entonces es increíble la diversidad que tienen estos bosques. ¿Qué quiero decir yo con esto? Esto no es un hecho estético, que tan bonito tener muchas aves de muchos colores y muchos colibríes. No, lo que nos quiere decir esto es que para armar un bosque que funcione, y ahorita vamos a ver por qué es que los bosques tienen que funcionar, para armar un bosque que funcione como una maquinita, es como si tuvieras tú que armar un reloj muy fino con muchas piezas, muchos tornillos, muchos resortes, muchos piñones que encajan unos en otros, y entonces también para desarmarlo es bastante fácil, porque una pieza que nosotros retiremos y empezamos a perder eso que bien nos llamaba Juan Esteban, que son las contribuciones, los beneficios que recibimos de la naturaleza. Estas no son ideas nuevas, estas ideas vienen viajando desde Humboldt y Caldas, que estudiaron las montañas. Y una de esas regulaciones muy interesantes, como les mencionaba, es el ciclo del agua. Al elevarse las montañas, los vientos que traen ese aire caliente ascienden y al subir, pues precipitan en forma de lluvia. Se enfrían y condensan y precipitan. Ese es el famoso ciclo del agua y es el ciclo más importante que le debían enseñar a la gente, y se lo enseñan uno en la primaria, pero no se lo enseñan completo. A uno no le cuentan que la parte más importante del ciclo del agua no es ni la evaporación, ni la condensación, ni la precipitación, ni la escorrentía, sino es lo que llamamos nosotros los científicos la advección. Y es lo que explica que una nube se mueva de un lugar a otro. Y nosotros, yo me acuerdo, ya no sé a qué juegan los niños, pero cuando yo era un niño me acostaba en el patio de mi casa a mirar, a tratar de describir las formas de las nubes, y cambiaban al momentito. Veías un oso, veías un caballo, veías la cara de una persona y después ya no está. ¿Por qué? Porque esas nubes son dinámicas y se mueven. ¿Qué pasa con eso? Que esas nubes se producen en un lugar, en una cobertura muy especial de las montañas que se llaman los famosos bosques de niebla. Pega el agua contra las goticas, pega el agua, las goticas de lluvia contra las ramas, hojitas y toda esa diversidad compleja de formas que hay en los bosques, y eso facilita que se evapore. Si cayera el agua como un chorro así, se formaría un río y ese río pues evaporaría, pero no a la velocidad ni con la efectividad que necesitamos nosotros para producir nubes. Y el bosque de niebla se llama bosque de niebla porque está constantemente fabricando nubes.
Entonces a nosotros nos han enseñado que los páramos son las fábricas de agua, pero es que ningún páramo sobrevive si no tiene el corazón del bosque debajo. Y como sociedad cometimos un grave error porque le pusimos un límite a los páramos en buena fe y dejamos los páramos aislados de lo que les provee el agua. Incluso, les voy a contar este dato tan interesante, seguro les va a llamar la atención. La velocidad a la que suben las nubes permite que esas nubes se depositen sobre la vegetación del páramo. Si pasan demasiado rápido, el páramo no puede capturar esas goticas de agua y entonces perdemos esa agua. Entonces miremos acá que el primer mensaje de fondo es que esos bosques que tenemos nosotros son importantísimos porque nos ayudan al ciclo del agua. Cuando la precipitación cae, el bosque además tiene otro efecto físico muy importante y es que no deja que golpeen el suelo y lo arrastre y tengamos un derrumbe como ocurre, y cuando ustedes pasen por la línea de un derrumbe, miren alrededor en que hemos convertido lo que eran bosques en potreros que no tienen raíces y no tienen esa estructura que está ahí que nos ayuda a regular. ¿Por qué esto es clave en términos de la regulación del clima? Como los compañeros han dicho, hay una serie de gases que calientan el planeta, pero el principal gas de efecto invernadero se llama el vapor de agua. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? A nosotros no nos conviene que el agua esté por ahí enloquecida, sino que entre dentro de un equilibrio, entre un ciclo en que sea regulada, en que la podamos manejar. Porque si no, el agua y todos los otros gases de efecto invernadero, como el CO2, por ejemplo, van a aumentar la temperatura y eso quiere decir que va a haber más desorden. Como cuando los muchachos les ponen una canción de rock, pues las moléculas de todos esos gases empiezan a chocar unas con otras y eso es lo que genera el calentamiento. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que ya para el Quindío nosotros hemos visto que el calentamiento de aquí a muy poco va a subir tanto que no vamos a poder nosotros entender qué es lo que pasa, no vamos a poder predecir qué es lo que va a pasar con el clima. Y eso es grave para el mantenimiento de la naturaleza, pero también para poder tener actividades, como decía Juan Esteban, que son climato-dependientes, que dependen del clima. Entonces, un mensaje importante es que del equilibrio de la naturaleza, de las contribuciones de la naturaleza, depende la salud de esos sistemas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros nos hemos puesto a mirar cómo conservamos cada uno de esos piñoncitos, cada uno de esos tornillos que arman un bosque para que siga funcionando. Porque hasta ahora no hay máquina, no hay infraestructura humana. Nosotros podemos hacer carreteras gigantescas, podemos hacer diques y podemos hacer grandísimas represas para sostener el agua de los ríos, pero no podemos generar una maquinaria que controle el clima del planeta, ni controle los ciclos del agua, ni controle los ciclos de los nutrientes del suelo. No tenemos esa capacidad. ¿Quién la tiene? La tiene la naturaleza y esa solución nos viene en diferentes carátulas, en diferentes formas. Una parte de ese trabajo lo hace el venado, al que hemos estudiado, otra parte la hace la danta, otra parte la hace el colibrí, otra parte la hacen los microorganismos del suelo. Entonces es muy importante porque en el Quindío nosotros todavía tenemos mucha diversidad que nos está colaborando a mantener esos bosques funcionando. Y algunos de esos organismos viven con nosotros como el monito andino nocturno, tan bonito, mírenlo aquí. Él es como un buen vecino que nos está ayudando a que se dispersen las semillas, a que se polinicen las. ¿Qué pasa con el calentamiento global? Hay una predicción, y es que si ustedes miran aquí, todas las montañas se parecen a un cono y tienen diferentes temperaturas que regulan diferentes tipos de vegetación, ¿cierto? Y que controlan diferentes tipos de fauna y obtenemos diferentes servicios ecosistémicos. Abajo son las tierras calientes que llamamos nosotros, como por ejemplo la Tebaida, unas tierras templadas donde puede estar Armenia, luego tienes el Circasia, más arriba Estrella de Agua, ya los Paramillo del Quindío, más frío. Esas condiciones, ¿qué pasa? Que con el cambio climático esas condiciones van a ascender y se nos va a reducir el espacio en el que podemos tener esas especies y muchas de ellas no van a encontrar las condiciones que necesitan para sobrevivir. Estamos desarmando la maquinaria que nos controla el clima a través de la fotosíntesis y estamos perdiendo servicios importantes como el de la polinización.
No solo son las aves las que polinizan, los murciélaguitos, y estas son dos especies que solo tenemos en los sistemas de montaña que yo he encontrado, que viven y polinizan especies que solo viven en las montañas. Miren ustedes, ¿qué podemos hacer con los computadores? Podemos dibujar la casa ambiental donde viven esas especies. Así como a uno le gusta más quedarse, por ejemplo, en la sala, a otro le gusta estar más en su habitación, en la naturaleza estas especies se acomodan bien en ciertos lugares y no se acomodan tan bien en otros. Aquí en amarillo, en estos colores claros, están los lugares donde ellos pueden estar, pero no están tan contentos. Y en rosado, morado, los lugares donde este murciélaguito, que es un polinizador, vive bien. Miren ustedes lo que ocurre con el calentamiento global a un plazo de 100 años. Hay una pérdida enorme del sistema en el que vive, del hábitat en el que habita este murciélago. ¿Y qué nos han dicho nuestros modelos, nuestros estudios? Que dependiendo del rango montañoso, porque para los que no recuerden o no identifiquen el mapa de Colombia está la cordillera oriental, pero miremos qué pasa con uno que vive aquí por donde vivimos nosotros. Este es otro murciélaguito que, como decía bien Juan Esteban, tiene una adaptación. En este caso los murciélagos no tienen pico, pero miren ustedes la lengua tan enorme que tiene. Imagínense la flor que está esperando ser polinizada por este murciélaguito en esa historia de amor. Miren ustedes, esta es la distribución acá en la cordillera central occidental y a eso les va a ir no tan bien. ¿Por qué? Porque nuestras montañas de la cordillera central son mucho más empinadas. Entonces aquí tenemos el motor de cambio, en este caso es el cambio climático. Está afectándonos no solo todas las cosas que vemos en las noticias, sino está afectando la naturaleza. Hay un tipo de soluciones que se pueden plantear y son soluciones a mantener la temperatura bajo control, mantener estos ciclos bajo control usando la misma naturaleza. A esto se le llama adaptación basada en ecosistemas. Y dentro del plan de adaptación de cambio climático para el Quindío, nosotros hemos incorporado a la naturaleza como un aliado para que nos ayude. Pero primero tenemos que entenderle el lenguaje a ese aliado. Y de ahí es que se han derivado proyectos como el que escribimos para Juan Esteban y los compañeros de ingeniería, y es interpretar la variabilidad y la adaptación como un fenómeno informático. Entonces, primero tenemos que construir las herramientas para poder leer esa naturaleza y luego entender dónde, cuándo y cómo es que este fenómeno estadístico que se llama el cambio climático nos está afectando. Pero eso no se puede quedar en los artículos científicos. Esto tiene que ayudarle a la gente que hace diferentes cosas. Y cuando se hace eso es que llamamos nosotros el término servicios climáticos. Es tomar esa información hidrometeorológica y convertirla en elementos que nos permitan tomar decisiones. Y eso es lo que mostró Juan Esteban. Entonces nosotros hemos ido trabajando con diferentes usuarios para ver cómo generamos servicios que les permitan obtener esta información de una manera barata y ajustada a sus necesidades. Y es lo que nos mostraba un poco Luisa Fernanda. Estas diapositivas, me disculpo, están en inglés por una razón, porque es que este proyecto muy del ADN Quindío lo presentamos en la última cumbre mundial. La COP, la más importante, fue la de París, porque ahí se firmó un acuerdo, pero reuniones de cambio climático globales y de interés fundamental supranacional de todos los gobiernos se dan cada año, y a veces se dan varias veces en el mismo año porque las situaciones se ponen complicadas, como fue el caso del 2019 en que tuvimos una precumbre en Suiza y tuvimos la cumbre, la COP 25 esta COP ya es años después, la tuvimos en Madrid, en España, que iba a ser originalmente en Chile. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos incorporado esta información que les digo yo a toma de decisiones, generando un diseño experimental. Vamos a sembrar estas estaciones que mostró Juan Esteban en todo el Quindío, no solo para mirar colibríes, sino para detectar cualquier comportamiento anómalo que tenga la naturaleza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando diferentes herramientas y maquinaria tecnológica, armamento tecnológico para capturar información de la naturaleza y poder hacerle seguimiento a lo que más nos interesa a nosotros, que son esos beneficios derivados de la naturaleza. Y en este sentido hemos construido una matriz de estos servicios ecosistémicos
tratando de mapear qué significa cada cobertura vegetal y la biota que en ella habita en términos de beneficios que nos prestas para poder cuantificar qué es lo que se nos pierde. Y eso, en ese sentido de hacerle seguimiento de los servicios ecosistémicos, es que está el fundamento de la verdadera adaptación. ¿Con quiénes hemos querido trabajar? Hemos querido trabajar con los sectores productivos, porque esos sectores productivos son los que le permiten el bienestar a todo el departamento. Y eso han sido un montón de encuentros que hemos tenido con diferentes sectores. Y aquí un mensaje muy cariñoso a Juliana Costa de la administración pasada, con quien tuvimos la oportunidad de escribir este proyecto. Estamos enfrentando, y con esto ya cierro, la crisis del agua. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Lástima no tener más tiempo, pero diseñamos un software, una herramienta computacional que nos transforma el mapa de los predios del Quindío en una identificación por colores de cuánto de esos predios y las coberturas vegetales que tienen están contribuyendo al mantenimiento de la calidad y el abastecimiento del agua. Y en ese sentido podemos identificar dónde es que se ponen las acciones de compensación por pérdida de la diversidad, o a quienes tenemos que ayudarles y en qué modo para que esto es de todos, podamos seguir usufructuando esos beneficios. Frente a los polinizadores, aquí están los datos que les mostró Juan Esteban, y en vigilancia y salud pública estamos enfocados en hacerle rastreo a los que son los puentes, los que cargan los virus, que son en muchas medidas estos insectos. ¿Qué pasa con esos insectos? Esos insectos viven más contentos por su ciclo de vida en las zonas más cálidas. ¿Qué está pasando en las montañas? Están subiendo. ¿A qué velocidad? No sabemos. ¿En qué lugares? No sabemos. Entonces necesitamos hacerles un rastreo. Todo esto se enmarca en un componente de esa plataforma que tiene a bien administrar la Universidad del Quindío para el beneficio de todos los quindianos, en cooperación con nuestros compañeros de la Gobernación del Quindío, que se llama PISIS, la Plataforma Informática de Servicios Climáticos Incorporados a Salud. Un dato, esta misma presentación la hice yo en esa cumbre mundial en Suiza en noviembre del 2019, no se había declarado la pandemia todavía. ¿Qué hicieron los tomadores de decisiones? Dijeron, está muy interesante su presentación, profesor, vamos a incluirla, pero como una recomendación de segundo orden. Al mes ya estábamos declarando una pandemia. Entonces, nosotros que vamos con todos estos avances en el Quindío, tenemos que seguir manteniendo la antorcha y la batuta de los abanderados. Tenemos una universidad en la que confluyen un montón de capacidades, tenemos una administración pública que ha entendido el vínculo que hay entre la academia y la toma de decisiones, y esto se extiende no solo a la gobernación, sino ese vínculo también estrecho lo hemos podido generar con nuestra corporación, y ahora trabajamos de la mano, nos reunimos con frecuencia, y todo esto en beneficio de todos los quindianos. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es proveer herramientas importantes para que podamos hacerle seguimiento a todos estos problemas. Ya tenemos unas victorias tempranas. Hemos detectado, por ejemplo, que hay intercambios de parásitos que están tomando cursos que no deberían estar tomando, y todo eso es producto de las afectaciones que estamos haciendo en los sistemas. Entonces, esas afectaciones están alterando la productividad, como por ejemplo las garrapatas son uno de estos parásitos que se están subiendo las montañas también en virtud de la temperatura, y están afectando cadenas de valor importantísimas para el departamento como la lechera. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Queremos proveer una herramienta y ser un ejemplo, y lo hemos logrado. Este proyecto ya ha recibido, digamos, ciertos aportes para que sea extendido a los 4 departamentos de esta región, incluyendo al departamento del Valle del Cauca, en un proyecto que hemos denominado del páramo al océano. Entonces, yo quiero que todos nos sintamos muy orgullosos de que como quindianos, y me adhiero yo al gentilicio, hayamos podido contribuir a dar soluciones y sobre todo orientaciones que pueden ser replicadas en otros lugares, en otros departamentos y en otros países del mundo. Vamos bien, vamos muy avanzados, tenemos mucha esperanza. Este año por fin la universidad pudo incorporarse al desarrollo del proyecto después de haber superado, digamos, todos los requisitos
tanto jurídicos como técnicos, que nos exigía el Departamento de Planeación Nacional, y estamos trabajando muy de la mano, muy contentos. Yo con esto ya termino, los dejo, y muchas gracias por la atención. Doctor Hugo, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas para usted. Por aquí en el chat nos dice... Déjame, yo creo que tengo que transmitirles a ustedes... Sí, está bien. Mientras tanto, le voy leyendo la pregunta. Una de las preguntas es, el modelo que Hugo muestra es de que los murciélagos desaparecerán de algunos lugares. ¿Eso significa que se moverán a otras latitudes o que esas especies desaparecerán? Va a empezar como las especies es como si a ti te molestan, tú te puedes mover un poquito, te echan de la casa, te vas a dormir al parque. ¿Hasta dónde te dura esa gracia? Hasta el momento en que comprometas algún elemento funcional, fundamental de la biología de estas especies. Las especies no son tan plásticas como nosotros. No todas las especies pueden comer basura. Ya vieron ustedes un colibrí, por ejemplo, o un murciélaguito que también tiene un metabolismo muy alto, y por eso deciden tomar néctar, porque es un montón de energía que necesitan para su vuelo, para su sobrevivencia, hacer sus actividades, reproducirse, etcétera, etcétera. Esas especies lo más probable es que se extingan. Y cuando perdamos esos servicios ecosistémicos, perdemos todo el bosque. Ese es el problema. Y perdemos con el bosque la regulación del clima y la regulación del agua y la regulación de los nutrientes, y por más cosas que hagamos y por más dinero que invirtamos, ya no vamos a poder producir, sino a un costo altísimo si lo logramos. Entonces, ¿qué es lo inteligente ahora? Todavía estamos a tiempo, hemos hecho bastantes desastres, pero todavía estamos a tiempo de entender primero, y de ahí la importancia de la ciencia y la academia, entender para poder no quedarnos allá guardados en los laboratorios. Esos científicos son del siglo pasado. Los científicos de hoy, aquí está mi estudiante Juan Esteban, estamos generando oportunidades de desarrollo para todo el mundo. Y así es que tienen que leernos. Y este es un mensaje que quisiera transmitir. Ahí está Miguel, también es un biólogo egresado de la universidad de ustedes, de la Universidad del Quindío, tomando decisiones para el beneficio de todos los quindianos. Muchas gracias, doctor Hugo. Tenemos una pregunta más para usted. ¿Cómo regular los corredores biológicos por rangos de altura partiendo de un plan integral con los productores basados en doseles, de acuerdo a la altura del sitio? En el caso de esta persona nos dice que está ubicada a más o menos 1550 metros sobre el nivel del mar, conectado a un valle de zona cafetera. Bueno, es una excelente pregunta. Y mira que estas preguntas surgen cuando tú ves la información. Ese es el primer mensaje que quisiera transmitir. Y el segundo mensaje es que estamos ahora para unirnos, encontrar las herramientas tecnológicas entre la Secretaría de Agricultura y la academia para poder hacer un catastro multipropósito, se llama eso, en que podamos evaluar quiénes tienen coberturas vegetales, dónde están ubicadas, qué puntos calientes de ganancia o pérdida de regulación de, por ejemplo, el recurso hídrico o los flujos de corredores de especies en el gradiente altitudinal, cuáles son más efectivos, cuáles son más estratégicos para poder empezar a completarlos. Entonces, yo diría que la iniciativa es súper fundamental, la hemos tenido en mente, la hemos avanzado en la escritura, no es que no lo hayamos pensado, pero como todo requiere, digamos, un desarrollo, yo creo que hay que sentarnos a generar las herramientas tecnológicas que nos permitan no ir con palos de ciego, sino decir, esta es la mejor ruta que tenemos para conectar, y ojalá fueran todas. Y ahí entra mucho la voluntad de la gente, será una de esas variables de los propietarios, será una de esas variables. Tengo una alumna que justamente está trabajando en evaluar cuáles son los mecanismos para que la gente se involucre en el sistema de reservas de la sociedad civil. Entonces queremos agilizar esos procesos, queremos saber qué es lo que está frenando el proceso. Hemos entrado en conversaciones con el Instituto Alexander von Humboldt, ya hay unas tareas, digamos, avanzadas en conjunto para poder generar una estrategia en la que va a ser fundamental, como digo, la participación de la Secretaría para generar una herramienta efectiva, dinámica. Excelente pregunta.
Muchísimas gracias, doctor Hugo. Estamos muy agradecidos por tenerlo aquí en este espacio. Muy interesante la información. Esperamos tener pronto esa información que brinde la plataforma para tomar decisiones, no solamente a nivel de gestión del riesgo, sino nosotros como comunidad en general aquí en el departamento del Quindío. Muchísimas gracias. Sí, en ese sentido, quería anotar la última cosita. Sí, señor, Y tranquilo. es que esto que les hemos mostrado son pilotos, o sea, son pedacitos. Cuando tengamos la plataforma funcionando en su pleno poder, vamos a poder decir muchas más cosas. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Hay una pregunta que estaba para nuestro primer panelista, Juan Esteban, para que ya cerremos allí y le daremos entonces la palabra a Alejandro Herrera Uribe. Juan Esteban, ¿estás aquí con nosotros? Tenemos una pregunta en el chat que nos dice cuándo pueden tener, digamos, cuándo vas a terminar ese trabajo y que puedas compartirlo, dónde lo pueden consultar. Listo. El trabajo, digamos, lo tenemos proyectado a terminar más o menos en unos 2 meses, o meterlo a una revista científica y esperar pues el tiempo de publicación, ¿sí? Digamos que para el otro año ya podrían estar encontrando el trabajo en alguna revista científica. Tenemos otra pregunta también para Juan Esteban. Nos preguntan qué porcentaje de los colibríes presentes en Colombia son endémicos del país y el estudio de la temperatura ha sido relacionado con la altitud o son diferentes temperaturas a la misma altitud. Listo. Entonces, para Colombia tenemos un registro de 165 especies de colibrí, ¿sí? De los cuales hay un total de 16 especies endémicas que solamente se encuentran en Colombia. Esto representa un 9.7% de especies endémicas para Colombia. Y con respecto a lo de la temperatura, pues son medidas de un mismo sitio, por lo tanto son medidas de una misma altitud. Ajá. Ok, y tenemos una finalmente que dice para ti, Juan Esteban, ¿cómo ha afectado el cambio climático a las poblaciones de colibríes en cuanto a la cantidad de individuos? Pues realmente esa no es una pregunta que nuestro estudio pueda resolver, porque realmente para poder medir eso se requeriría de muchos otros factores a considerar, ¿sí? No conocemos cuál es la población total de colibríes en el Quindío, empezando nomás por eso. Muchísimas gracias, Juan Esteban, por tu intervención, por la respuesta a las preguntas. Ahora entonces vamos a darle paso al doctor Alejandro Herrera Uribe, licenciado en Filosofía y Letras, con formación en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, director de la emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo, coordinador del equipo de la Unidad de Apropiación Social de Conocimiento de la Universidad del Quindío, adscrita a la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social, creador de la Cátedra Electiva de Periodismo y Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología del Programa de Comunicación Social y Periodismo, docente por 25 años del área sociohumanística y en el campo de la escritura y la comunicación en el contexto de la ingeniería. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienes la palabra. Muchas gracias a ustedes, gracias a quienes me precedieron en el uso de la palabra, gracias por supuesto a la Gobernación del Quindío, a todo este magnífico equipo del proyecto de cambio climático, esta posibilidad que tenemos por el convenio 014 del Sistema General de Regalías. Un saludo también para quienes nos respaldan desde la Universidad del Quindío, a la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social, a todos los actores que están del lado de esta difícil tarea de comunicar el conocimiento. Las preguntas ya lo dicen todo. Las preguntas que aparecieron hace un momento en el chat nos están diciendo que hay una verdadera conversación o que estamos en pos de una auténtica conversación. Y esto es lo que cabe, ustedes lo saben, a la comunicación y al periodismo. Por eso hoy me atrevería a hablar muy brevemente de apropiación social del conocimiento y lo que tiene que ver con cambio climático. Así que vamos a la siguiente diapositiva, por favor, para ver el itinerario de lo que pienso contarles, que es realmente, como les he dicho, algo breve, que tiene pues, como fundamento lo que he mencionado como apropiación social del conocimiento. Siguiente, por favor. Muy bien, este proceso es un proceso primero multidireccional, incluyente y simétrico. Es muy importante de entrada aclarar estos tres términos. Me refiero a la apropiación social del conocimiento, que no es solo comunicación.
comunicación del conocimiento. La apropiación social del conocimiento implica comunicación, pero no toda comunicación es un acto de apropiación. ¿Y qué es apropiación? Finalmente tiene que ver con que las comunidades, aquellas que tienen individuos que no han tenido una experticia institucional, una formación académica, pero que conocen de la forma más profunda su entorno, pues estas personas pueden dialogar y a su vez con sus interlocutores, los científicos, puedan coproducir conocimiento significativo para la toma de decisiones y claro, para lo que llamamos el desarrollo sostenible. Lo que ustedes han llamado de una forma muy bella, la rentabilidad y el buen vivir en el Quindío, particularmente ese lema que conecta la posibilidad de la persistencia de la vida y la de aquella posibilidad también para el desarrollo social. Entonces debe ser un proceso multidireccional porque están implicados científicos, tomadores de decisiones, por supuesto comunidades tanto rurales como urbanas, todo tipo de empresarios, de actores del sector productivo. Y los mensajes tienen que ir y venir, como ahora en el chat, cuando alguien en la montaña hace una pregunta a un científico que está ubicado en otro lugar. En este caso, por ejemplo, también podrían preguntar a quienes actúan desde este entorno, desde la Universidad del Quindío. Es incluyente, es obvio, porque vincula a diferentes grupos sociales y debe ser simétrica la apropiación social del conocimiento, porque no debe generar esas viejas asimetrías, esos viejos esquemas hegemónicos donde el científico va y explica algo desde su perspectiva a alguien que lo conoce, pero con otro lenguaje y que constituye un factor integral de su vida. A continuación les hablaré de las funciones de una estrategia de comunicación pública del conocimiento para la comprensión del cambio climático y la toma de decisiones a toda escala. Yo creo que hoy hemos vivido una situación muy paradójica, bueno, la hemos venido viviendo desde hace rato, y es que en un mes de julio, al portas de lo que recordamos otrora como elevar cometas, estamos viviendo tormentas intempestivas, que les sucede días de sol, pero entonces ahora la vida bulle aquí afuera en este bosque y las especies también son, digamos, un factor o unos voceros, más bien que nos dicen cómo está cambiando esto. Nosotros lo observamos y lo vivimos, pero finalmente no comprendemos muy bien a qué se deben estos cambios. Lo explicaban ahora muy adecuadamente los componentes naturales y antropogénicos de este cambio climático. Saber del clima a través de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, o a través de los comportamientos de las especies que habitan los territorios, como los colibríes o los murciélagos, es apasionante, pero también saberlo de la boca, de la experiencia de los campesinos es muy, pero muy interesante, así como desde la perspectiva de la ciencia. Los temas de interacción con la sociedad civil y los expertos que tendrán lugar en esta estrategia de apropiación social del conocimiento para el cambio climático y este lugar que es absolutamente evocador, la radio, cómo aportamos desde la radio al público para que pueda con nosotros y con los científicos comprender mejor estos fenómenos de cambio climático. La radio es pues un elemento fundamental para los aportes que vamos a hacer desde esta instancia al proyecto. Y si me queda tiempo hablaré de un decálogo posible para la comunicación y la apropiación social del conocimiento. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos con una pregunta provocadora de un texto denominado Comunicación para la Sostenibilidad, el cambio climático en los medios, de la Fundación Alternativas. Y mi querido Hugo, pues usted nos ha presentado unas evidencias que deberían ser de suyo movilizadoras. Pero ¿por qué no lo han sido a lo largo de estos años? Cuando tenemos evidencias del problema, cito, empezamos a saber cada vez con más precisión dónde encontrar alternativas. Tenemos la tecnología capaz de hacer viables las soluciones. Una parte creciente del sector financiero se ha dado cuenta de la oportunidad y las principales palancas políticas se han activado, pues, aupadas o estimuladas por una creciente sensibilidad y preocupación social. Entonces, ¿por qué no conseguimos acelerar la transición al ritmo necesario? Es decir, ¿por qué no logramos revertir aquello que es revertible o aquello que es mitigable en el cambio climático, aún conociendo todas estas evidencias? Siguiente, por favor. Y esa pregunta creo yo que nos remite a lo que estábamos conmemorando ayer, parte de lo que conmemorábamos ayer 20 de julio, no solamente de independencia, entre comillas, de nuestro país, sino la llegada del hombre a la luna.
un tiempo antes, unos meses antes de ese julio de 1969, más exactamente en diciembre de 1968, Frank Borman y William Anders con James Lovell captaron la primera imagen de la Tierra en el espacio profundo. Y esta fotografía no solamente es eso, una fotografía, es el comienzo de todo un movimiento mundial que llamamos ecologismo. Entonces se pregunta uno, la comunicación, la apropiación social del conocimiento. En este momento, con esa fotografía, en aquel entonces, nos apropiamos de la Tierra de alguna manera como un individuo frágil en el infinito. Y ahí supimos que éramos justamente eso, finitos, de cara a ese infinito oscuro, y supimos que éramos una isla flotante en el océano cósmico, citando a Carl Sagan. Y a partir de ese momento, de esa fotografía, se creó una movilización social y política que aún hoy pugna por tener un lugar en nuestro mundo. Así que tendríamos que tomar una nueva foto, ya la hemos normalizado además. ¿Qué tendríamos que hacer para comunicar y apropiar socialmente el conocimiento que nos permita comprender el cambio climático de la mano de científicos, de la mano de campesinos, de la mano de empresarios, para lograr tomar las decisiones pertinentes y no tener que seguir lamentándonos por un exceso de información, que nunca será excesiva, por cierto, y una toma de decisiones que no llega? Siguiente, por favor. Muy bien, la apropiación social del conocimiento como proceso multidireccional, incluyente y simétrico, no me voy a detener en esto, tiene que ver con la producción de conocimiento científico, naturalmente. Ahora nos explicaban a través del ejemplo, de la analogía, de un trompo que rota, el fenómeno justamente de rotación y de traslación de la Tierra combinados, o esos movimientos combinados. Y ese ejemplo sería perfecto para que alguien que no es físico o que no es astrónomo entienda la dinámica misma de los movimientos en el sistema solar. Pero de alguna manera el cambio climático es eso que decía yo ahora, un proceso inasible por el momento que estamos sufriendo y padeciendo, pero que aún no comprendemos muy bien, o esa comprensión se circunscribe a un círculo muy pequeño. El cambio climático, la variabilidad climática, el calentamiento global, la mitigación del cambio climático o la adaptación del ser humano al cambio climático, o el cambio climático ya no desde lo global, sino desde lo local, entre otros temas, son justamente aquellos que desde la ciencia se pueden plantear, pero que la comunidad no suele entender o diferenciar cabalmente. Esta es nuestra tarea en el proyecto. Esta es la tarea de la apropiación social, que logremos poner el diálogo en diálogo diversos ámbitos, diversas esferas del conocimiento. Siguiente, por favor. Muy bien, las funciones de una estrategia de comunicación para un proyecto como este, para la apropiación social del cambio climático, parten de la visión de ese cambio desde lo local, desde lo individual, desde las comunidades, es decir, de las colectividades. Alguien me decía por estos días que suenan, entre comillas, menos pájaros ahora que hace 30 años, que tenemos menos árboles de sombrío porque la variedad Colombia pues, dio lugar al cambio de la famosa variedad arábiga original de nuestro departamento, y esto ha cambiado el ecosistema. Pero ¿quiénes se dan cuenta de eso? Fundamentalmente, bueno, los científicos, los biólogos como Hugo, los biólogos como quienes hoy nos han expuesto, pero los campesinos en la finca también se dan cuenta de ello, y ellos sí que escuchan y sí que lo pueden percibir. También pretendemos, además de escuchar a esos habitantes locales y de asumir ese conocimiento como muy válido, ese conocimiento histórico, buscamos la divulgación actualizada y validada de conceptos y prácticas científicas relacionadas, por supuesto, con el cambio climático. También buscamos, a través de esa estrategia de apropiación, difundir la información para que se puedan tomar decisiones a tiempo, a toda escala. Ahí pueden ver ustedes en el Estado, en las comunidades o los actores del sector productivo. También buscamos un abordaje en clave crítica de los temas de cambio climático. Me encantó la exposición de nuestro primer expositor, de Juan Esteban, quien nos habló de esa doble causalidad del cambio climático. Generalmente, de manera muy política, nos inclinamos a pensar que es el tema del CO2 el ingrediente fundamental del cambio. Y es un ingrediente fundamental, es un acelerante y es un factor de irreversibilidad. Pero el tema natural también hay que tomarlo en cuenta, y esas visiones de paradigmas opuestos hay que ponerlas en el periodismo científico. Hay que descubrir entonces cómo la ciencia no es la dueña de la verdad, sino la moderadora de muchas discusiones y de muchas conversaciones. Igualmente, la difusión de los avances del proyecto, ni más faltaba, vamos a hablar también a lo largo de todos estos meses sobre cómo va a ir avanzando este proceso que apenas estamos vislumbrando, por lo menos en mi caso, y viendo en el futuro cómo adecuarme a él
y cómo proponer desde la apropiación y desde la comunicación y desde la radio lo mejor posible. Igualmente, la popularización de términos. También se trata de enseñar un poco desde la alfabetización cuáles son los términos claves del cambio climático. Siguiente, por favor. Muy bien, este es un ejemplo en el que no voy a entrar en detalle, pero en las curtiembres de la María pusimos en práctica un modelo de apropiación social del conocimiento que funcionó perfectamente bien, con la Secretaría de Agricultura, con la Gobernación, con el Sistema General de Regalías. Hicimos un trabajo de comunicación pública de la ciencia y de la innovación muy interesante. Captamos las historias de la región, de la localidad, y también las pusimos al aire, y otras alternativas como los sentidos de la María, que nos permitió, a través de la pintura, a través de las artes plásticas colectivas, integrar a la comunidad y a otras comunidades sobre el tema ambiental de las curtiembres y la investigación científica que está favoreciendo los cambios de prácticas en este sector productivo. Siguiente. Esto lo digo simplemente para, con estas imágenes, ilustrar lo que hicimos en la María, cómo desde diversos puntos de vista y no solamente desde la comunicación, logramos interactuar para apropiar el conocimiento. Esto es lo que vamos a hacer seguramente con ese proyecto de cambio climático. Vamos con un pequeño audio que está allí en la radio, que nos va a ayudar. Ese está ahí, en la diapositiva. Simplemente le das play a segmento de audio que está en la diapositiva y podemos seguramente escuchar un pequeño fragmento de una campaña que hicimos aquí en la radio para promover el tema de para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. Mi nombre es Rosa Elena Tavares, soy la administración del Río de la María. Para mí el sector de Curtiembres, aparte de tener harto empleo para los quindianos y ser casi que una empresa pionera en el Quindío, brinda un proceso de transformación muy bonito en el cual un producto pues que es como casi basura, como el cuero, lo transformamos en algo muy bonito, que es de calidad y que significa elegancia. Los sentidos de la María, nuevas formas de percibir e interpretar el territorio. Proyecto Desarrollo Sostenible del Sector Curtiembres. Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social. Universidad del Quindío. Pertinente, creativa, integradora. Todo tipo de promociones, de programas, de campañas, seguramente se van a integrar también al tema del cambio climático con las voces de las personas que tienen lugar, que tienen protagonismo en el territorio que pretendemos acercar y al cual nos queremos acercar. Siguiente, por favor. Muy bien, es importantísimo que piensen y dicen las comunidades locales sobre el cambio climático, cómo lo han experimentado, qué observan, qué nos cuentan sobre el tema recurso hídrico, sobre el tema avifauna, sobre el asunto que tiene que ver con los bosques, todo aquello que el campesino o el habitante rural vaya a informarnos será muy útil para determinar cuál es su percepción de ese cambio climático, quizás no bajo ese nombre, sino bajo las transformaciones que experimenta. Cómo aprovechar estas percepciones para construir mensajes, para generar actitudes que luego se traduzcan en acciones concretas de adaptación y o mitigación del cambio climático, y aquí los industriales tienen mucho que ver, es otro de nuestros objetivos. Siguiente. Muy bien, temas de interacción con la sociedad civil y con los expertos son muchos, aquí tenemos solo algunos. El seguimiento permanente. Yo me sueño, Hugo, Juan Esteban, con la posibilidad de seguir permanentemente y prospectar los efectos y las causas del cambio climático a través de infografías, que veamos cómo ese termómetro del cambio climático va cambiando día a día y hacerlo perceptible. Queremos también beber de la cultura tradicional para entender mejor el clima, como lo decía hace un momento, y entender también cómo se miden los cambios en el clima, apropiarnos de los instrumentos de los expertos para esas mediciones climáticas. Habría que ir al campo, por supuesto, a compartir con ellos esos argumentos. Además, bajo la conciencia de que el cambio climático es un fenómeno transversal a la productividad agrícola, a la salud pública, al recurso hídrico, a cambios socioculturales, entre muchos otros, y vale la pena abordar el tema de manera descentrada. No siempre vamos a hablar de cambio climático. Hablaremos de colibríes, hablaremos de árboles, hablaremos de ríos, hablaremos de frutas. Siguiente, por favor. Esta es una experiencia que estamos teniendo con Acción Social. La rebaja se llama, ya existe en la UFM Estéreo. Los invitamos a escuchar este espacio. Veamos o escuchemos adelante la promoción para que vean ustedes cómo un gesto de apropiación puede ser, digamos, aprovechable desde la cultura popular. El cambio climático es una realidad que nos compromete a todos y a todas. La rebaja, una
serie radial para que gocemos de una Colombia baja en carbono. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la Iniciativa Internacional del Clima, ICI, y la implementación del Fondo Acción. Fondo Acción, 20 años creando territorios posibles. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Bien, estos son ejemplos de los muchos seguramente que vamos a emular y que vamos a enriquecer con estas campañas que empezaremos a desarrollar en el marco de este proyecto sobre cambio climático. Siguiente, por favor. Reducir, utilizar, reciclar, recuperar. 4B. Ok, gracias. Este es más o menos el contexto de la rebaja. Pero bueno, ya les hablaré en otra oportunidad de esto cuando volvamos a encontrarnos y les enviaremos los podcasts de la rebaja. Siguiente. Siguiente, si es tan amable. Muy bien. Finalmente, solamente quería compartir con ustedes este decálogo que luego podemos enviar también a sus correos, y es sobre lo que los medios de comunicación deben hacer frente al tema del cambio climático, defendiendo un periodismo crítico e independiente, divulgando adecuadamente la información de la investigación científica, popularizando cierta terminología conveniente para la comprensión, conectando el cambio climático con fenómenos meteorológicos extremos para saber cuáles son sus implicaciones. Las redacciones especializadas también son objeto. Siguiente, por favor. Para culminar con estos, creo que había una antes, si mal no estoy, pero bueno, este decálogo simplemente nos busca dar algunas instrucciones sobre aquello que podemos tomar en cuenta a la hora de comunicar temas de cambio climático. Yo lo quiero cerrar con una pequeña metáfora que alguna vez alguien me contó, que su nivel de ficción creo que no es tan alto, y es la empresa que cumplen unos meteorólogos cuando van a un lugar del campo a observar una noche para hacer determinadas mediciones de humedad en el ambiente. Y llevan unos equipos a ese lugar donde se van a sentar, donde van a pernoctar, y llegan tarde al lugar, en medio de una noche estrellada, maravillosa, y los equipos, por su cansancio después del trayecto, los meteorólogos deciden dejarlos en la parte externa de la finca donde los van a hospedar. Y el dueño de la casa, el campesino, quien vive en ese lugar, les dice: señores, por favor, no dejen esos equipos a la intemperie esta noche. Y ellos revisan en el satélite si esa noche hay algún tipo de amenaza potencial de lluvia, descubren que no, ven el cielo y su experiencia empírica les dice, o su experiencia, perdón, su percepción empírica les dice que no va a llover. Le dicen al campesino que por favor, que no se preocupe, que ellos tienen muy claro qué va a ocurrir esa noche y que no tiene por qué preocuparse, pero que por curiosidad quieren saber por qué dice él eso. Y él les dice: mire, es muy sencillo, la mula echó las orejas hacia atrás, y cuando la mula echa las orejas hacia atrás es porque va a llover, y eso lo hemos sabido toda la vida. Ellos se rieron un poco, compartieron la anécdota, se fueron a descansar, y por supuesto, a medianoche un fortísimo aguacero acabó con sus equipos de meteorología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Por acá tenemos en el chat felicitaciones para ti por parte de nuestras personas que están observando en este momento el en vivo en Facebook Live. También tenemos una pregunta. Si has tenido alguna experiencia con comunidades indígenas en el tema de apropiación social o específicamente de cambio climático. Maravillosa pregunta, además que me llena de iniciativas y de deseos. No he tenido un contacto directo con comunidades indígenas. Sería magnífico si esa persona se quiere acercar a recomendarnos algún tema relacionado, pues sería magnífico. Bueno, recuerdo solamente una cosa, que tiene algo de dolor en medio. Ustedes recuerdan quizás a Constantino, el hombre de la comunidad indígena que habitaba en la parte alta de Quebrada Negra. Constantino fue compañero nuestro en todo el trabajo que hicimos sobre el tema SUSTER, de sostenibilidad territorial, con la Comunidad Europea, y que aún estamos desarrollando, al portas de comenzar un curso muy interesante sobre dinamizadores territoriales para potenciar productos de origen, patrimonio cultural y biodiversidad. Con Constantino hablamos muchísimo sobre el tema del café y sobre la percepción del café desde la comunidad indígena, desde sus usos medicinales hasta el tinto que se toman cotidianamente. Constantino nos llevó por el universo de usos de esas especies botánicas que nosotros apenas
sabemos con algunas aplicaciones, y él nos genera una serie de posibilidades de aplicación enormes basadas en su experiencia desde la comunidad indígena. Es la única que he tenido. Recuerdo que además nos habló en su lengua nativa y así pudimos hacer varios espacios radiales antes de que lo mataran, antes de que cayera en la misma circunstancia trágica y dramática de los colombianos que se enfrentan a muchas tensiones en el campo colombiano y que lamentablemente ante los ojos indiferentes de todos sigue ocurriendo. Entonces sí, tuve un contacto con la comunidad indígena a través de Constantino, que ya no voy a poder tener porque él ha muerto. Sin embargo, vamos a seguir trabajando en el tema del conocimiento ancestral sobre los asuntos que tienen que ver con el clima y con la biodiversidad, que es el lente a través del cual lo estamos viendo. Ay, muchísimas gracias, Alejandro. Acá también tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos la sociedad civil contribuir a la apropiación del conocimiento? Nosotros como comunidad, hacia la comunidad, hacia el Decía resto. la ministra de Ciencia en un conversatorio esta mañana, desmitificando la ciencia y valorando el conocimiento local. Y desmitificar no es subvalorar, ni darle valor al conocimiento ancestral es ponerlo por encima de otros conocimientos. Se trata de diálogo de saberes. Yo creo que es muy importante que perdamos el temor al discurso científico y que los científicos un poco también dejen de estar solamente anclados a una terminología experta que los alejan de una palpitante vida que está allí en los territorios. Entonces yo creo que desmitificar, conversar y dialogando saberes es que vamos a lograr integrar esas sapiencias de la sociedad civil, como por ejemplo lo que hacemos acá con Ecociudad, ese gran proyecto de la Universidad del Quindío, que con habitantes locales de los barrios descubrimos qué especies hay en las cañadas, de aves, de mamíferos, de plantas. Imagínense ustedes si toda la comunidad nos convertimos en unos observadores naturales y proveemos información en matrices específicas como la plataforma de cambio climático y logramos juntos integrar el conocimiento ensamblando todas esas versiones del mismo. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ya para darle cierre a este espacio, quiero darle las gracias a todos, al doctor Hugo Mantilla, a Juan Esteban, al doctor Alejandro Herrera, por brindarnos su conocimiento. También que nosotros como parte del equipo de apropiación social del proyecto de cambio climático de la Gobernación del Quindío, estamos prestos para articularnos, trabajar con ustedes y que logremos muchísimas cosas positivas para el departamento del Quindío, sobre todo en el tema de apropiación social. Muchísimas gracias a todos. Quiero invitarlos al próximo foro del ciclo. Es el próximo 28 de julio, martes 28 de julio. El tema será ciudad y territorio. Así que los esperamos a todos. Les estaremos enviando vía medios electrónicos el link, la información para que se inscriban previamente y nos acompañen. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un